Mi nombre es Samuel, soy psiquiatra y siempre he creído en la curación a través de la terapia y la comprensión. Pero todo cambió cuando me trasladaron al Hospital Psiquiátrico Aurora. Curiosamente, todos evitaban el pasillo que conducía a la habitación 13, un lugar supuestamente cerrado durante décadas. Por la noche, sin embargo, escuché voces que susurraban mi nombre, como si me conocieran desde hacía mucho tiempo. Estos susurros invadieron mi mente, una melodía macabra que parecía resonar desde las paredes frías y olvidadas del hospital. Una noche, impulsado por una curiosidad persistente, decidí seguir la llamada a la prohibida habitación 13. A medida que me acercaba, el sonido de las voces se hacía más claro y más inquietante. Mi corazón latía como si quisiera escapar. Cada paso era una prueba de mi cordura. Al llegar a la puerta, vacilé. La atmósfera era pesada, llena de secretos antiguos y desesperación silenciosa. Con un suspiro tembloroso, giré la manija y la puerta se abrió lentamente, revelando las sombras que se escondían. Dentro de la habitación, la tenue luz apenas tocaba las superficies, creando un velo de penumbra que parecía flotar en el aire. En un rincón, una figura femenina, inmóvil, miraba fijamente al vacío. Su nombre era Eva, como lo indica el polvoriento gráfico al lado de la cama. Según los registros, ella había estado allí desde 1989, pero su rostro juvenil y sin marcas contradecía el cruel paso de los años. Con cada visita que le hacía, sentía una conexión extraña, como de manera inexplicable, nuestros destinos se entrelazaron. Las visitas a Eva se convirtieron en mi ritual nocturno. Cada encuentro desenterró más del extraño velo que cubría el pasado de Aurora. Una noche, después de meses de silencio, ella finalmente me miró a los ojos. La intensidad de su mirada era como una llama que ardía directamente en mi alma y una ola de recuerdos reprimidos comenzó a inundar mi mente. Imágenes de una infancia que me había obligado a olvidar, de rostros familiares distorsionados por el miedo y el dolor, todos regresaron en un torbellino de revelaciones, agonizantes. Desesperada por encontrar respuestas, profundicé en los archivos más oscuros del hospital. Descubrí que mi madre, antes de que su propia mente fuera consumida por la locura, había trabajado con Eva. Trató de protegerla de experimentos inhumanos que buscaban poner a prueba los límites de la psique humana. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, se revelaba una verdad más oscura. Aurora no era solo un hospital, era un campo de pruebas para la tortura del alma humana, y yo era a la vez un conejillo de Indias y un sobreviviente de esos horrores viejos. Contrariamente a los rumores, decidí investigar la habitación 13. Cuando abrí la puerta, el silencio era palpable, como si el aire mismo estuviera suspendido. Allí conocí a Eva, una mujer de perenne juventud que desafiaba la lógica y el tiempo. A pesar de aparecer en los registros médicos desde 1989, mantuvo una apariencia que no superaba sus 25 años. Sus ojos, aunque hermosos, llevaban el peso de siglos. Ella nunca habló, nunca durmió. Solo existía en una quietud que era a la vez pacífica e inquietante. La conexión que sentí con ella fue magnética, y cada visita intensificaba la sensación de que nuestros destinos estaban inexplicablemente entrelazados. Noche tras noche, la observaba bajo la tenue luz que apenas tocaba las paredes desconchadas de la habitación. Eva permaneció inmóvil, su respiración casi imperceptible. Empecé a notar pequeños detalles, la forma en que sus ojos seguían movimientos sutiles, como si viera algo que yo no podía ver. Una noche, mientras intentaba comunicarse conmigo, sus párpados temblaron levemente, una reacción que me hizo cuestionar la profundidad de su condición catatónica. Era como si, en su inmovilidad,
guardara secretos que la propia Aurora luchaba por ocultar. Las semanas se convirtieron en meses y cada encuentro con Eva trajo más preguntas que respuestas. En una noche particularmente tranquila, sentí una brisa fría susurrar a través del pasillo desierto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por primera vez, Eva volvió su rostro hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. Esa mirada fue una descarga eléctrica que transmitía una desesperación muda pero poderosa. En sus ojos vi un grito de ayuda que nadie más parecía haber escuchado. A partir de ese momento, supe que ya no podía ser simplemente un observador pasivo. Motivado por esta inquietante conexión, decidí investigar más a fondo el pasado de Eva. Hurgando en los archivos polvorientos del hospital, encontré oscuras referencias a experimentos antiguos, prácticas que habían sido descontinuadas porque eran demasiado controvertidas. Eva figuraba como participante de por vida en un estudio sobre la perpetuación de la juventud. Las implicaciones fueron horribles, sugiriendo que había sido sometida a procedimientos que alteraron el curso natural de la vida y el tiempo. Con cada descubrimiento, se desplegaba una capa de horror que revelaba el alcance de los abusos cometidos bajo la apariencia de avances científicos. A medida que se reveló la verdad sobre Eva y Aurora, mi determinación de exponer la realidad de ese lugar no hizo más que crecer. Sin embargo, con cada paso hacia la verdad, fuerzas ocultas se movían en las sombras para mantener enterrados los secretos del hospital. Una noche, al salir de la habitación 13, escuché pasos apresurados detrás de mí. Una sensación de peligro inminente se apoderó de mí y me di cuenta de que no solo estaba luchando por justicia para Eva, sino también por mi propia supervivencia. El hospital no era solo una institución curativa. Era un campo de batalla donde las verdades eran más peligrosas que las mentiras que las mantenían ocultas. Los encuentros con Eva convirtieron mis noches en pesadillas llenas de visiones de una infancia olvidada. En sueños vívidos e inquietantes, vi a mi madre desesperada, con los ojos llenos de lágrimas, y a una joven Eva a su lado, sollozando en un rincón oscuro. Eran imágenes que no podía comprender del todo, como si fueran piezas de un rompecabezas desesperadamente importantes, pero imposibles de encajar. Impulsada por la sospecha y la necesidad de comprender estas visiones, decidí hurgar en los antiguos archivos del hospital, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre estos inquietantes fragmentos de mi pasado. Mientras exploraba las polvorientas profundidades del archivo de Aurora, encontré registros que confirmaban lo impensable. Mi madre había estado internada allí, trabajando estrechamente con Eva antes de sucumbir finalmente a la locura. Hojeando expedientes médicos amarillentos, descubrí que ambos habían participado en un proyecto de investigación sobre el trauma y la memoria, dirigido por figuras oscuras cuyos nombres parecían borrados o tapados intencionalmente. Cuanto más leía, más pesaba la atmósfera a mi alrededor, como si los secretos que guardaban esos papeles fueran demasiado horribles para revelarlos por completo. Una noche, particularmente inquieta, encontré una nota en el margen de una página, escrita apresuradamente con letra temblorosa que reconocí como la de mi madre. Decía: «Nos están observando, incluso en nuestros sueños». Esta escalofriante advertencia hizo que mi corazón se acelerara y una sensación de ser observado me envolvió, haciendo que cada sombra pareciera moverse. Con un miedo creciente, me di cuenta de que la verdad sobre Aurora podría ser más peligrosa y profunda de lo que jamás había imaginado. Decidida a descubrir toda la verdad, continué mi investigación. Cada documento desenterrado revelaba más de la horrible realidad que enfrentaron mi madre y Eva.
descubrí experimentos no autorizados y métodos de tratamiento que desafiaban todas las normas éticas enfocados en manipular la mente humana. En un momento, encontré una fotografía vieja y descolorida que mostraba a mi madre y a Eva juntas, luciendo en blanco y perdidas. La imagen era inquietante y evocaba una profunda tristeza y una sensación de pérdida irreparable. Con cada descubrimiento, me sentí cada vez más conectado con Eva, como si nuestro pasado compartido hubiera sido cuidadosamente borrado para ser revelado a través de estos fragmentos de memoria que ahora me perseguían tanto despierto como dormido. Las voces en mis sueños se hicieron más claras. Ya no eran solo susurros, sino llamadas desesperadas de ayuda que no sabía cómo responder. Era como si Eva y mi madre, a través del velo del tiempo y la locura, estuvieran tratando de decirme algo vital, algo que necesitaba desesperadamente comprender antes de que fuera demasiado tarde. Eva empezó a dibujar acontecimientos del pasado que parecían escenas de una película de terror, pero que eran fragmentos de mi propia vida. El primer dibujo mostraba a un niño encarcelado en una celda oscura con los ojos llenos de miedo y confusión. La siguiente era la de un hombre sonriente, que a pesar de su expresión feliz, tenía algo siniestro en sus ojos. Cada trazo de carboncillo sobre el papel parecía grabarse en mi memoria, resucitando sentimientos de desesperación que no sabía que poseía. Las imágenes, aunque simples, tenían un peso emocional abrumador, provocando destellos de recuerdos que pensé que estaban perdidos. Uno de los dibujos más inquietantes mostraba un incendio furioso, con llamas envolviendo una pequeña habitación, mientras una figura femenina, reconocible como mi madre, estaba de rodillas, llorando desesperadamente. A través de estas imágenes, Eva me estaba contando una historia, no con palabras, sino con líneas llenas de dolor y verdad. Cada nueva imagen revelaba más sobre las oscuras prácticas del Hospital Psiquiátrico Aurora, que manipulaba a sus sujetos humanos en experimentos mentales, poniendo a prueba los límites de la psique hasta romperla. Yo mismo descubrí que era uno de esos casos especiales, un sujeto de prueba de la infancia cuyos recuerdos fueron borrados quirúrgicamente para ocultar la verdad. Mientras continuaba explorando los dibujos de Eva, una realidad más oscura comenzó a revelarse. Los experimentos a los que me había sometido no eran aislados, sino que formaban parte de un extenso programa diseñado para moldear y controlar la mente humana. Las técnicas utilizadas eran avanzadas y brutales, diseñadas para desfragmentar la mente hasta que quedara poco de su ser original. Esta revelación no solo aclaró las visiones inquietantes que tuve, sino que también me mostró cuán profunda era la madriguera del conejo en la que había caído. Los responsables de estos experimentos todavía estaban allí, operando en las sombras, y ahora yo sabía demasiado. Con cada descubrimiento me sentía cada vez más enredado en una red de conspiraciones y secretos. Los riesgos crecieron a medida que avanzaba mi investigación y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir amenazas veladas, llamadas telefónicas en mitad de la noche, documentos importantes que desaparecen, miradas furtivas de colegas que alguna vez parecieron dignos de confianza. Estaba claro que mi búsqueda de la verdad estaba molestando a personas poderosas dentro y fuera de Aurora. Cada paso hacia la luz de la verdad parecía arrastrarme más hacia las sombras del peligro. Decidí que no daría marcha atrás, a pesar del miedo que comenzaba a dominar cada momento de mi vida. Necesitaba proteger a Eva, descubrir el alcance del daño que le habían hecho a ella y a tantos otros. Las paredes del hospital, que alguna vez fueron símbolos de curación, ahora se revelaron como barreras que aprisionaban secretos monstruosos.
armado con los dibujos de Eva y un feroz deseo de exponer las atrocidades ocultas bajo el manto de los tratamientos psiquiátricos, me preparé para la confrontación final. Ya no se trataba solo de curar a Eva o comprender mi pasado, sino de derrocar un régimen de terror que se escondía tras la fachada de un hospital. La noche que me despidieron por mi obsesión con los secretos del hospital psiquiátrico Aurora, sucedió algo extraordinario. Eva, que hasta entonces había permanecido en silencio y en una inmovilidad casi constante, se levantó de su silla con una fluidez que me sorprendió. Los pasillos del hospital estaban en silencio, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Ella me miró directamente. Sus ojos claros e intensos atravesaron la oscuridad entre nosotros. Luego, con una voz que mezclaba dolor y claridad, dijo: «Eras solo un niño, pero me viste arder». Estas palabras, simples pero llenas de significado, me golpearon como un rayo, desencadenando una avalancha de recuerdos que luché por mantener enterrados. Los recuerdos llegaban en destellos vívidos y desorganizados, como fragmentos de película quemados por el fuego. Me vi como un niño, escondido en un rincón de una habitación iluminada solo por las llamas voraces que consumían todo a mi alrededor. El olor a humo y calor abrasador invadió mis sentidos, tan real que por un momento me encontré luchando por respirar. En medio de este caos, una figura se destacó: Eva, abrumada por las llamas, con el rostro contorsionado por la agonía. Esta escena, tan violentamente olvidada, se reveló ahora con una claridad aterradora. La verdad era que no solo lo había visto arder, había sido testigo de su tortura, parte de un cruel experimento diseñado para probar los límites de la mente humana. Esta revelación me sacudió hasta la médula. Entonces me di cuenta de que mi renuncia no se debía solo a mi obsesión. Fue un intento de mantenerme alejado, de evitar que revelara más del pasado que me unía a Eva, a mí y al hospital. Mi mente, una vez obligada a olvidar, ahora luchaba por armar un rompecabezas macabro. Con cada recuerdo recuperado, la imagen de Eva consumida por las llamas se convirtió en un símbolo de la destrucción que la Aurora infligía a sus pacientes bajo la apariencia de tratamiento. Mientras luchaba por procesar estas revelaciones, Eva permaneció de pie frente a mí, con una postura que mezclaba fuerza y fragilidad. Parecía conocer el peso de las palabras que había pronunciado, la caja de Pandora que había abierto. Creían que las llamas lo apagarían todo, continuó. Su voz era un susurro que apenas perturbaba el aire estancado. Pero algunas cosas no deben olvidarse. Esta afirmación me hizo darme cuenta de que Eva, a pesar de su apariencia frágil, llevaba dentro de sí una resiliencia que desafiaba los horrores que ambos habíamos enfrentado. A partir de ese momento, supe que no podía simplemente irme e intentar reconstruir mi vida en otro lugar. Era necesario exponer la verdad sobre Aurora, sobre Eva y sobre los monstruos que se escondían detrás de batas blancas. Había sido víctima de sus manipulaciones, pero ahora, armado con la verdad y el recuerdo del coraje de Eva, estaba decidido a luchar. No solo por justicia para ambos, sino para evitar que otras almas sean consumidas por el mismo fuego que casi nos destruye a nosotros. El viaje que tenía por delante sería sin duda peligroso y revelador, pero era una batalla de la que no podía dar marcha atrás, ahora que se había roto el silencio. Después de que Eva desapareció misteriosamente, dejé todo atrás e intenté empezar de nuevo en otra ciudad. Los días transcurrieron en una confusión de intentos frustrados de desconectarnos de los horrores que habíamos enfrentado juntos. Sin embargo, un día llegó a mis manos una carta anónima que cambió una vez más el rumbo de mi vida.
En su interior había un dibujo simple pero poderoso. Un niño tomado de la mano de una mujer bajo la frase «Aún hay tiempo para salvar a otros». Este recordatorio visual de la misión incompleta hizo que mi corazón se acelerara y la adrenalina inundó mi cuerpo cuando el pasado me llamó nuevamente. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi apartamento, un reflejo en el cristal llamó mi atención. El reflejo mostraba a Eva sonriéndome con una mirada que parecía traspasar no solo el cristal, sino también las capas de la realidad. Al fondo se alzaban las estructuras de un nuevo hospital, amenazadoras y lúgubres como de mal augurio. La visión de Eva en el reflejo no fue solo una alucinación, fue una llamada, un mensaje que no pude ignorar. Ella estaba allí, de alguna manera, recordándome que la pelea aún no había terminado. Con el dibujo en mano y la imagen de Eva grabada en mi mente, decidí investigar el nuevo hospital. Descubrí que, al igual que el Aurora, este nuevo establecimiento estaba bajo la dirección de algunos de los mismos individuos que habían perpetuado los experimentos anteriores. La comprensión de que el ciclo de terror estaba a punto de comenzar de nuevo, esta vez bajo una nueva fachada, me inyectó un nuevo propósito. Sabía que tenía que actuar, no solo como un médico, sino como alguien que había sobrevivido a las sombras y estaba decidido a luchar contra la oscuridad que se extendía. Armado con la información recopilada y motivado por la promesa implícita en el diseño de la carta, comencé un movimiento para exponer las verdaderas intenciones detrás del nuevo hospital. Cada paso era peligroso. Cada dato revelado me acercaba más al peligro. Sin embargo, la figura de Eva, siempre presente en mis pensamientos y visiones, sirvió como un faro, guiándome a través de la adversidad. Ella se había transformado de víctima a símbolo de resistencia, y yo, inspirado por su fuerza, estaba decidido a derribar el velo de secreto que representaban estos hospitales. La batalla fue larga y ardua. Con cada revelación, enfrenté resistencias, amenazas e intentos de silenciarme. Pero la memoria de Eva, fortalecida por el dibujo que constantemente me recordaba lo que estaba en juego, fue la fuerza que me impulsó. Al final, el nuevo hospital fue examinado minuciosamente y los nefastos planes de sus líderes quedaron al descubierto. Al romper esta red de crueldad, sentí por un momento la sonrisa de Eva no como una aparición en un reflejo, sino como una presencia pacificadora, afirmando que, de alguna manera, ella estaba conmigo, y juntos habíamos logrado dar un paso significativo para salvar a otros.